Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. Damos inicio entonces a nuestra tercera y penúltima sesión de este curso. Recuerden que este curso finaliza el 11 de marzo, pero la fecha final de recepción de evidencias es el 9 de marzo a las 23 horas 59 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma está disponible para los aprendices solamente hasta el 9 de marzo a las 23 horas 59 minutos. De ahí en adelante no se recibe absolutamente ninguna actividad o ninguna evidencia. Entonces, les agradezco a las personas que ya cargaron, pero que por alguna razón yo le hice alguna retroalimentación y le indico que deben volver a cargar su documento, pues que lo hagan. Tal vez en la atención, que en la actividad que más, digamos, devuelvo es en el documento de autoevaluación, porque es muy importante para mí que ustedes y para ustedes, indudablemente, el aprender que ese es el documento que les está enseñando de qué trata la autoevaluación, de qué trata la acreditación y qué es lo que ustedes tendrían que hacer en caso de pertenecer a uno de estos equipos de evaluación. ¿De acuerdo? Por eso soy un poquito cansona con este documento. ¿Listo? Sin embargo, vamos entonces a revisar. Hay personas que lo han hecho y la primera parte la han hecho muy bien. Tal vez en lo que más he tenido que retroalimentar es en la parte de la lista de chequeo. Entonces, ahora más tardecito vamos a revisar exactamente qué es lo que yo quiero que coloquen. Indudablemente, yo les envié un modelo, se los voy a enviar también por correo porque se los envié, fue al WhatsApp, con un documento que, como su nombre lo dice, es un ejemplo. O sea, ustedes no tienen que copiar y pegar lo que yo digo allí, pero sí tienen que hacer algo similar, digamos, a lo que dice ahí. Sobre todo, como le digo, la parte de la lista de chequeo, donde ustedes tienen que escribir un caso, porque la guía es muy clara en decir que ese documento de autoevaluación se hace con base en un caso. Entonces, recuerden que en el manual de acreditación de estándares de acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias, versión 3.1, que es el que ustedes tienen que guiarse por este documento para hacer el documento de autoevaluación, es muy claro en decir que tal vez una de las metodologías más frecuentes que usa el ente acreditador cuando viene a evaluar al prestador que está aplicando a la acreditación es la metodología del paciente trazador. Por esta razón, yo les pido que en su documento de autoevaluación hagan un ejemplo de un paciente trazador. ¿Qué características tiene ese paciente trazador? Que lleve más de 5 días hospitalizado, que haya pasado en esa hospitalización por más de 3 servicios, que sea un paciente crítico, o sea, que esté en muy mal estado general y que tenga fuera del diagnóstico que motivó su ingreso otras patologías. ¿Listo? Ustedes simulan y anotan lo que ustedes quieran tienen que simular desde el ingreso de ese paciente hasta el egreso. Redactar todo lo que le ha pasado a ese paciente el ingreso hasta el egreso. Recuerden que en el manual y los estándares lo que hacen precisamente es evaluar todo ese proceso de atención desde que el paciente ingresa, ¿cierto? El que le hagan un buen ingreso, el que le cubran bien su necesidad, el que le hagan el tratamiento que dijeron, el desarrollo, digamos, de su estadía allí, el proceso de egreso, si hay que remitirlo el proceso de referencia y contrarreferencia. Es que si ustedes miran, como les decía, en la sesión anterior, en la evaluación que le hace el ente acreditador a un paciente trazador cuando llega es precisamente mirar que durante toda esa hospitalización que tuvo ese paciente que ellos elijan, se cumplan los estándares
que tiene el manual. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, como no podemos en un documento tan pequeño, que es de 3 hojas, de 3 a 5 hojas, no podemos evaluar todos los estándares porque sería muy difícil y saldría muy largo, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes pueden tomar de cada grupo, no vamos en primer lugar, acuérdense, sino a tomar los estándares asistenciales, no van a evaluar los estándares administrativos, o sea, de dirección, de tecnología, de talento humano, esos no los van a evaluar. Solamente se van a centrar en los estándares asistenciales, derechos del usuario, seguridad del usuario, etcétera. Entonces, de esos grupos de estándares, cojan 1 o 2 nada más. Y de cada grupo evalúen solamente 1 o 2 estándares, cosa de que en el documento les quede evaluado unos 3 o 4 estándares nada más, ¿cierto? Pero sí les pido, por favor, para yo poderme dar cuenta que ustedes sí utilizaron fue el manual, porque es que me colocan, por ejemplo, seguridad del paciente. Ah, en habilitación también se evalúa la seguridad del paciente, pero es que nosotros no estamos trabajando sobre habilitación, estamos trabajando sobre acreditación. Son 2 cosas diferentes. Entonces, ustedes me colocan el código que dice el manual de ese estándar, me colocan textualmente el estándar, ¿cierto? Me escriben fuera de eso ahí sí cuál es el hallazgo, o sea, cuál es la oportunidad de mejoramiento, qué fue lo que no se cumplió en su paciente, ¿cierto? En el paciente que ustedes están escribiendo ahí. Entonces ustedes me colocan, mire, por decir algo, el manual dice que el paciente tiene que conocer todos los derechos. Ustedes han escrito en su paciente trazador, mm, el señor Pedro Pérez ingresó tal día, el paciente indica que no conoce los derechos del paciente. Entonces, cuando ustedes van a analizar el cuadro, colocan entonces el estándar y colocan el hallazgo, o sea, el manual se dice que el paciente tiene que conocer los derechos, ¿cierto? Al paciente hay que presentarle los derechos y los deberes. Entonces, si ustedes están diciendo, en su caso, que ese paciente dice que no conoce los derechos, pues ahí hay una oportunidad de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, el hallazgo es el paciente indica que nadie le ha informado sus derechos ni deberes. Entonces, esa es la oportunidad de mejoramiento. ¿Sí? ¿Por qué hago tanto énfasis en la oportunidad de mejoramiento? Porque nuestra próxima actividad, que es la última y que empieza el 28 de febrero, la actividad que ustedes tienen que hacer es un plan de mejoramiento, donde hacen una tabla de Excel que dice la guía, diligencia la tabla, o sea, no me mande un Word de 5 hojas, sencillamente diligencia la tabla y hace el plan de mejoramiento a esas oportunidades de mejoramiento que usted nombró en el documento de autoevaluación. Entonces, en el ejemplo que les seguía dando, si ustedes colocaron que el estándar que no se está cumpliendo es el del grupo de derechos del paciente, porque el paciente desconocía sus derechos y deberes, entonces en la oportunidad, en el plan de mejoramiento, pues tendrán que escribir igualmente el código del estándar al cual le van a aplicar el mejoramiento, el hallazgo, que es en este caso que el paciente no conocía sus derechos, qué plan de mejoramiento van a hacer, entonces por decir algo, una capacitación o una evaluación a un grupo de pacientes sobre sus deberes y derechos o una verificación del cumplimiento de la divulgación de derechos y deberes del paciente y qué actividades van a hacer. Entonces, el plan es uno y la actividad es otro. Entonces, el plan es verificar que se cumpla, que los derechos y deberes del paciente fueron difundidos a toda la organización. Y ya en la actividad, por ejemplo, van a hacer un cuestionario aleatorio a un grupo de pacientes
conocer si le fueron divulgados y si tiene conocimiento de sus derechos y deberes, ¿cierto? O van a hacer entonces una capacitación o van a colocar entonces un video en diferentes televisores del hospital y entonces esa es la actividad y colocan quién es el responsable, ¿cierto? El área de comunicaciones, el área de servicio al cliente, la gerencia, el área médica, lo que ustedes vayan haciendo. ¿Listo? A ver, me dicen que se acepta el ingreso de los compañeros. Como ustedes pueden ver, los que están acá, ya les voy a compartir pantalla. No veo en este momento que nadie me esté pidiendo ingreso. Entonces, por favor, le agradezco que le indiquen a sus compañeros que por favor salgan y vuelvan e ingresen, ¿listo? Es posible que así ya yo los pueda ver para generar el ingreso, ¿sí? Porque yo no los veo, mire, ustedes como ven en la pantalla, yo no veo a nadie aquí que esté pendiente de ingreso, entonces si yo no los veo, no se los puedo aprobar. Entonces, por favor, Karen, le agradezco que le diga a sus compañeros salgan y que vuelvan a ingresar. ¿Listo? Es que a veces se dificulta ese ingreso cuando yo ya doy inicio. Por eso es bueno que hagan el ingreso conmigo. Entonces, salgan y vuelvan a solicitar el ingreso. Bien, muchas gracias, sí. Sí, porque yo ya estoy acá, yo no me puedo salir porque ya empecé la grabación y entonces pues eso generaría una doble grabación que los va a confundir mucho más. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, entonces, ese es el documento de autoevaluación. Al finalizar, si alcanzamos, vamos de una vez a mirar qué es lo que tienen que hacer ustedes en el wiki y qué es lo que tienen que hacer para la próxima actividad. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a empezar por ahora con una presentación que tengo que consolida un poquito todo el proceso de acreditación para que ustedes sepan exactamente qué es en qué están ustedes, ¿cierto? En qué es lo que tienen que aprender, en qué curso es que están ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos pues. Les agradezco que me indiquen si están viendo la presentación, por favor. ¿Están viendo la presentación? Alguno que por favor me indique si está escuchando y si está viendo la presentación. ¿Sí? Les agradezco. ¿Listo? Por favor, me pudieran colaborar indicándome alguno de los que está presente, si está viendo la presentación. Si se ve, listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Entonces tenemos, la acreditación en salud es una mirada a la excelencia. Recuerden que las IPS que que están aplicando a la acreditación no busca, digamos, es quedarse con los estándares mínimos. Recuerde que los estándares mínimos son los de habilitación, pero aquí el prestador lo que busca es superar esos estándares mínimos hasta lograr la excelencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un poquito aquí de variación. Voy primero a empezar sobre todo el proceso de autoevaluación, los contenidos de la guía, etcétera. Y por último, vamos a hacer el repaso del manual de estándares. ¿Listo? Entonces, ay, me quedó un poquito corrido, qué pena, pero es para recordarles qué actividades tenemos. Entonces, en esta segunda, el inicio del curso fue el 7 de febrero. Recuerden, finaliza el 11 de marzo, pero la fecha final de recepción de evidencias es el 9 de marzo a las 23 horas 59. O sea, para ustedes los aprendices, el cierre es el 9 de marzo a las 23 horas 59. Estos 2 días que nos dan, o sea, entre el 9 de marzo que cierra la plataforma para ustedes y el 11 de marzo que cierra para mí,
Yo los debo utilizar precisamente en hacer sus calificaciones, en finalizarlas y hacer todo el proceso para que les generen a ustedes su certificación, hacer los juicios evaluativos, etcétera. Entonces, en esta segunda actividad de aprendizaje que inició el 17 de febrero y termina este viernes 27 de febrero, ustedes deben hacer dos actividades. Una que es el foro de participación colaborativa, que ahora al final vamos a volver a revisar las preguntas que ustedes deben contestar, y otra que es el documento de autoevaluación, ¿cierto? Bueno, ambas son calificables. En el foro, por favor, el foro es un espacio de debate, o sea, es lo que cada uno piense sobre esas preguntas que se les están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué reviso? Alguien me decía, pero es que, ¿qué hago? ¿Será que yo sí escribí bien en el foro? En el foro no hay respuesta buena ni mala porque es que usted puede pensar una cosa y yo puedo pensar otra. O sea, usted puede pensar que lo único que vale en la calidad es el dinero y yo puedo pensar que valen otros ejes como la seguridad del paciente y la humanización y yo por eso no les voy a calificar mal porque es su concepto frente al mío, pero sí la pertinencia. O sea, si les está preguntando los desafíos del sistema de salud, no tienen por qué contestar que la habilitación es un gran proceso, ¿cierto? No estamos hablando de habilitación, estamos hablando de acreditación. Entonces, si yo les pregunto por peras, ustedes no pueden contestar manzanas, o sea, que sea pertinente la respuesta, que vaya con el tema. Y el documento de autoevaluación, que pues es como les digo, el modelo que les envié. La guía de aprendizaje entonces nos dice que en esta actividad de aprendizaje 2, el tema central es la autoevaluación. O sea, lo que buscamos aquí es que ustedes aprendan a autoevaluar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el proceso más importante de la acreditación. ¿Listo? Entonces, les dice, como les comentaba, tienen que hacer un foro donde tienen que responder estas preguntas. ¿Cuáles son los mayores desafíos que identifica que debe superar para lograr un sistema de salud de alta calidad? ¿Qué limitantes cree que afectan los procesos de calidad y acreditación en salud? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cree usted que es importante tener IPS acreditadas? Con base en su experiencia o con base con lo que usted revisó los materiales formativos, ¿considera usted que la norma actual, la norma que tenemos, ayuda a cumplir esos lineamientos de acreditación internacional en las instituciones de salud del país? Justifique su respuesta. Considera que es importante generar un sistema único de reconocimiento de las instituciones de salud acreditadas en el país. Entonces, mire, ustedes pueden considerar que un desafío grande es, por ejemplo, lograr la accesibilidad de los servicios, lograr la atención articulada, ¿cierto? Un limitante puede ser precisamente la falta de recursos. Ustedes muchos me han dicho, mire, yo considero que el personal no está capacitado. Yo personalmente considero que sí está capacitado. En eso yo no les voy a calificar mal porque ustedes digan eso o no. Ahí tiene que crear un estado de debate. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Participar en el foro. Ahora vamos a revisar nuevamente la plataforma, pero como les decía, le dan clic en el donde dice foro temático, se abre una ventanita, le dan clic en el recuadro verde donde dice añadir nuevo debate, escriben participación en el asunto y en la descripción escriben lo que ustedes deseen. ¿Listo? Bueno. En la otra parte que tienen que hacer es un documento de autoevaluación. Recuerden, ¿qué me van a entregar en ese documento de autoevaluación? Un PDF. ¿Qué tiene que tener ese PDF? Tiene que tener menos de 3, ¿cierto? No puede tener menos de 3 hojas ni más de 5, o sea que debe estar entre 3 a 5 hojas. ¿Listo? ¿Y qué van a escribir en ese documento? Pues ahí sí va a ser un Word que lo van a poner en PDF donde van a escribir, hacer una pequeña introducción sobre qué es la acreditación, ¿cierto? Luego un subtítulo que diga objetivo de la autoevaluación.
¿Cuál es ese objetivo? Lo van a redactar con sus palabras. Yo lo tengo en el documento que les mandé y que si quieren con mucho gusto se los monto en la plataforma abajo de donde dice autoevaluación, ¿sí? Ese es el ejemplo para que ustedes todos lo tengan y lo revisen, ¿cierto? Entonces, les repito, no es que lo copien y lo peguen, no, escriban con sus palabras qué es para ustedes, cuál es el objetivo de esa autoevaluación, qué áreas son las que se evalúan. ¿Qué características tiene esa evaluación? ¿Qué lineamientos? ¿Qué estrategias? Y aquí tenemos lo que más quiero yo hacerles énfasis de este documento. Y es la lista de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Si ustedes revisan, como su nombre lo indica, es una tabla, ¿cierto? Donde usted da un concepto y usted dice si se cumple o no se cumple. Eso es una lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le va a hacer una lista de chequeo? Entonces, mire, aquí está diciendo 3 hojas y máximo 5. ¿Listo? Incluyendo la lista. Entonces, ¿qué va a decir esa lista de chequeo? Entonces, va a colocar en primer lugar, como es sobre el análisis de un caso, mire, a partir de un caso, entonces ustedes, como les decía al principio, van a simular un ingreso de un paciente trazador, o sea, un paciente que ingresó y que le practicaron una serie de actividades al ingreso. Entonces, ¿qué actividades? En cuanto al acceso, cómo fue, en cuanto a si sabe derechos del paciente, en cuanto a seguridad del paciente, en cuanto a todos estos paso a pasos que ahora los vamos a volver a recordar, ¿cierto? Ustedes hacen un caso y le redactan un pedacito de cada uno de esos pasitos, como si estuvieran ustedes redactando la historia clínica de un paciente que ingresa con X patología a un hospital de tercer nivel hasta el momento que sale. ¿Listo? Entonces, de ahí van a comparar si en esa atención que ustedes están redactando ahí se cumplieron los estándares que están en el manual. Entonces, recuerden, tienen que codificar muy bien el estándar de acuerdo al código que dice el manual, que ahora lo vamos a reforzar también. Tienen que escribir textualmente el estándar y tienen que escribir ¿qué es lo que pasó? O sea, en su caso, que se cumple o no se cumple, ¿cierto? Entonces, se cumple, listo, fortaleza. No se cumple, oportunidad de mejoramiento, pero tienen que escribirme por qué se cumple y por qué no se cumple. ¿Listo? Entonces, no se está cumpliendo, como les decía en el ejemplo inicial, porque el paciente desconoce sus derechos y deberes. Entonces, listo. Hasta ahí llega ese documento de autoevaluación. Ya el plan de mejoramiento viene en la tercera actividad. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá o hasta ahora he sido clara? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora he sido clara en qué consiste lo que ustedes tienen que hacer y en qué consiste el proceso de acreditación. ¿Me responden, por favor? Sin preguntas, o sea que hasta ahora por lo menos Juan ha entendido. Les agradezco que si alguien no entiende algo me lo haga saber. Este es precisamente el espacio donde ustedes deben decir, mire, no entiendo qué tengo que hacer, mire, me queda duda sobre esto, mire, no entiendo en qué consiste eso de la acreditación, de la autoevaluación, porque es la forma como así sus compañeros no estén presentes de resolver muchas de pronto de las dudas que ustedes tienen y que también tienen muchos de sus compañeros que por alguna circunstancia no pudieron participar. Entonces les agradezco que estén muy atentos y que me digan qué entienden y qué no entienden. ¿Listo? Entonces regresamos a nuestra presentación. Bueno, el sistema único de acreditación. Entonces, la normatividad perdón la redundancia, que normatiza o que legaliza ese sistema único de acreditación es el decreto 903 del 2014.
Recuerden que hablábamos en la primera parte que fue la Ley 100 de 1993 la que creó el sistema de seguridad social en salud y que esta ley ha servido mucho en cuanto a cobertura del sistema. Antes de la Ley 100 no existía gran cobertura y solo unos pocos recibían la parte de atención en salud, pero a raíz de la Ley 100 casi el 98% de nuestra población está asegurada. ¿Listo? Resulta que sí, se hizo esa cobertura, pero la calidad no funcionó en la misma proporción. Entonces el gobierno nacional creó el decreto 1011 de 2006, que es el sistema obligatorio de garantía de calidad con la finalidad de que se presten servicios de alta calidad y conformó el sistema de acreditación de las IPS. En el COMPES 3446 de 2006 es el que da los lineamientos para una política nacional de calidad en el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Y allí precisamente dice que ISCUA, que es una institución, dice International, no sé inglés, entonces Society for Quality, no sé inglés, por eso les digo, no me pongan atención en la pronunciación, pésima. En todo caso, es una institución que es la que hace y elige el ente acreditador, la que acredita el ente acreditador. Entonces, ella es una institución internacional y por eso es que nuestro país está avalado a título internacional, o sea, la institución que esté acreditada en Colombia tiene la capacidad de competir con instituciones internacionales, porque la normatividad está estandarizada, está unificada, y eso se logra a través de esa norma articulada y unificada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Sistema Único de Acreditación? Mire, este es el logo que tienen las instituciones cuando están acreditadas. El ICONTEC es tal vez el ente acreditador más conocido por nosotros, pero en la actualidad no es el único, ¿sí? O sea, antes ICONTEC era el único que podía acreditar una institución, ahora no. Ahora existe un registro donde la organización que quiera convertirse en un ente acreditador, ¿cierto? El ente acreditador es como el profesor que va a tomar la lección para saber si ese prestador pasa o no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, para yo poder ser ese profesor o ser ese ente acreditador, tengo que cumplir con unos requisitos, tengo que ir y registrarme y si cumplo con esos requisitos, entonces ISCUA me evalúa y me avala como ente acreditador. Entonces ya puedo convertirme en el profesor que voy a evaluar a mis alumnos, que son las IPS, o sea, instituciones prestadoras de salud que se deseen acreditar. Entonces, ¿qué es el Sistema Único de Acreditación? Es el conjunto de entidades, de estándares, de actividades de apoyo, de procedimientos de evaluación. ¿Y qué es lo que buscan en ese sistema? Mire, aquí está subrayado. Hay que demostrar, evaluar y comprobar que esa institución que quiere acreditarse cumple con los más altos estándares de calidad en el país. ¿Listo? O sea que no esa institución que dijo y levantó la mano y dijo, oiga, yo quiero presentar ese examen porque es que yo quiero mi doctorado. Entonces, esa institución que dijo, yo quiero acreditarme para obtener la certificación de acreditación, entonces tiene que estar destinada a que de ahí en adelante tiene que basar toda su prestación en el usuario y su familia y en el mejoramiento continuo hasta lograr presentar ese examen con excelencia y lograr cumplir los estándares superiores de calidad y no quedarse solo con la habilitación. Es muy importante saber que este proceso es voluntario, mientras la habilitación es un proceso obligatorio. O sea, en la habilitación, si yo voy a colocar un consultorio, si yo voy a colocar una clínica, yo digo, mire, Secretaría de Salud, yo necesito cumplir con unos requisitos básicos para prestar el servicio. Igualmente hay un manual de estándares de habilitación, igualmente va una visita de la Secretaría de Salud hasta
de chequeo y revisa si cumple con esos requisitos que le están diciendo y le genera una cosita así que tiene una estrellita donde le dice si usted cumple con lo mínimo que tiene que cumplir para poder abrir las puertas al usuario. ¿Listo? Pero este no. La entidad levanta la mano y dice, yo no quiero quedarme solo con lo mínimo. Yo quiero prestar servicios de la más alta calidad. Entonces, señor ente acreditador, yo me quiero acreditar. ¿Listo? Entonces voy a empezar un proceso y cuando yo esté lista le aviso para que usted venga y me evalúe. ¿Listo? En eso consiste. Entonces, es un proceso voluntario. La habilitación es obligatoria. Quien no esté habilitado en este país no puede prestar servicios. En cambio, la acreditación no. Así no esté acreditada, pues presta servicios. Es voluntario. Se basa en la mejora continua y gradual de la calidad. O sea, es imposible, y ahora cuando ustedes conozcan o que los que ya pues han revisado y han sido juiciosos el manual de acreditación, es completamente imposible que de la noche a la mañana una institución cumpla con todos los estándares. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Autoevaluarse, hacer una priorización de esos estándares que no cumple, hacer unos planes de mejoramiento, volverse a autoevaluar y si ya cumple esos, pues prioriza otros y así sucesivamente. O sea, es una mejora continua y gradual. Es como si estuviera subiendo escaleritas hasta lograr allá el doctorado, hasta lograr la certificación de acreditación. Entonces, repito, estos estándares son superiores a los de la habilitación. O sea, no solamente me tengo que quedar con que yo necesito tener una política de seguridad del paciente. No, es que no solo es tener la política, es que la tengo que implementar, es que tengo que medir si están mis eventos adversos, es que tengo que tener comités, es que tengo que presentar informes. ¿Listo? Y recuerden, entonces, son estándares de óptima calidad, o sea, son estándares de la más alta calidad en salud, pero son estándares fáciles de cumplir y factibles de cumplir. Por eso la IPS puede lograrlo. Y es una revisión externa. Entonces, recuerde, en este proceso de acreditación, primero, ¿qué ocurre? La IPS levanta la mano y dice, oiga, yo me quiero acreditar. En ese momento, ¿qué tiene que hacer la IPS? Tiene que comprometer tanto a sus funcionarios, a sus clientes internos o externos, todos, desde la parte administrativa hasta la parte asistencial, el gerente, el subgerente, los médicos, los celadores, las aseadoras, toda la institución tiene que estar comprometida en el proceso de acreditación porque si no, no lo van a lograr. Primero hace una autoevaluación, ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, qué es autoevaluarse? ¿Qué significa para ustedes autoevaluarse? Si yo le digo a uno de ustedes de pronto, autoevalúese en cuanto a qué tan buen padre de familia es. Entonces, ¿en qué consiste? En que usted tiene un modelo de un padre de familia excepcional y usted va a compararse con ese modelo para saber si usted sí logra ser ese padre de familia excepcional o no. Entonces, lo primero que usted hace es compararse entre lo que usted hace y lo que hace ese padre excepcional. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Ese proceso de autoevaluación consiste precisamente en que usted compare si lo que usted está haciendo está de acuerdo con lo que dice ese manual que tiene que hacer. Entonces, si usted sí lo está haciendo, coloca una X y se llama fortaleza. Pero si usted no lo está haciendo, coloca una X en la parte donde se llama oportunidad de mejoramiento y tiene que así evaluar todos los estándares y después tiene que priorizarlos y tiene que hacer planes de mejoramiento. Entonces, este proceso lleva a permanentes planes de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, el decreto 903 de 2014, que es el que legitima el Sistema Único de Acreditación, es una herramienta de implementación voluntaria y periódica.
¿Quiénes pueden acceder? Las instituciones prestadoras de servicio, las EAPB o EPS, ¿cierto? Que son las empresas administradoras de planes de beneficios. Entonces, hay diferentes manuales para acreditarse. Entonces, por ejemplo, los laboratorios clínicos tienen un manual específico que no es la versión 3.1. Este que nosotros estamos viendo aquí en este curso es el manual de estándares IPS ambulatorias y hospitalarias, pero diferentes a laboratorio clínico, a imagenología y a IPS de rehabilitación. Estas tienen manuales y estándares diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, que están destinadas a comprobar si sí están cumpliendo gradualmente con esos niveles de superiores de calidad. Esto todo ocurre bajo la dirección del Estado y la Superintendencia Nacional. ¿Listo? ¿Cuáles son los ejes filosóficos de esa acreditación? Entonces, ¿qué busca esa acreditación? Prestar una atención centrada en el usuario. O sea, que se identifique y que se dé satisfacción no solo una satisfacción mínima, sino que exceda las expectativas y las necesidades de ese usuario y su familia. O sea, que el usuario y su familia quede completamente satisfecho con esa atención prestada. Y que igualmente los trabajadores, los directivos y la comunidad estén satisfechos con esa atención que se prestó al usuario. Gestión clínica excelente y segura, que busca disminuir los riesgos de esa atención en salud. Por eso hay un grupo de estándares destinados solo a la seguridad del paciente. Entonces, ustedes verán en ese grupo todos los criterios que tienen que cumplirse para cumplir con ese grupo de seguridad del paciente. ¿Listo? La otra parte es la humanización de la atención. O sea, en este proceso se va a ver para que se preste una atención con respeto y con dignidad. ¿Listo? La gestión del riesgo busca encontrar balance entre los beneficios que se le deben prestar al usuario, el riesgo mínimo que debe tener y los costos. O sea, disminuir, minimizar, perdón, minimizar los costos. ¿Listo? Dirán ustedes, pero es que la calidad cuesta. ¿Cómo vamos a minimizar los costos con estos procesos? Claro que sí, porque es que la no calidad cuesta más que la calidad. O sea, si usted, por ejemplo, no trata a tiempo un paciente con una peritonitis, ese paciente va a terminar en una UCI, ya no solamente con un día de hospitalización, sino que va a terminar con 10, 15 días gastándolo del valor de una UCI diaria. ¿Cuánto le cuesta a la familia? ¿Cuánto le cuesta al empleador? ¿Cuánto le cuesta a todo el mundo? Entonces, la no calidad cuesta más que la calidad. Entonces, quiero hacer énfasis en esto para que ustedes mediten y reflexionen. Todos me escriben en el foro, es que la principal limitante son los recursos económicos. Sí, los recursos económicos son muy importantes y si no tenemos dinero, pues no podemos hacer muchas cosas. Pero es que mire cómo podemos convertir esa falta de recursos en una empresa que sea rentable y sostenible. Si nosotros prestamos calidad, vamos a disminuir la no calidad que es más costosa. Gestión de la tecnología. Entonces, no se trata de que entonces ustedes no van a utilizar tecnología. Sí, claro, esas empresas van a utilizar y van a adquirir tecnología, pero van a adquirir la tecnología y la van a utilizar racionalmente, ¿de acuerdo? O sea, para lo que se necesita. Como les digo, la humanización de los servicios que ya estaban. Entonces, resumimos, los principios del sistema, la gradualidad, porque acuérdese que es un cumplimiento de estándares en un tiempo creciente, el manejo de la información, o sea, es un manejo completamente confidencial entre la institución que se va a acreditar y el ente acreditador. O sea, cuando ya se acredita, es obligación, de acuerdo a la norma, que cuando una vez se acredite la institución debe hacer una gran fiesta. Fiesta, fiesta, con orquesta, con vestido largo, con smoking. Y va a informarle a todo el país que se acreditó.
Pero mientras se está haciendo ese proceso, el ente acreditador no tiene por qué contar que esa institución está en proceso de acreditación, no tiene por qué contar cuánto sacó en el proceso de autoevaluación, no tiene por qué contar que no se acreditó con excelencia, sino que tiene algunas dificultades que tiene que mejorar. Eso es una información confidencial. Integral, o sea, la entidad solo se puede acreditar cuando todos los procesos cumplan los estándares. O sea, una entidad no se puede acreditar por servicios, como pasa, por ejemplo, con la habilitación, que usted puede habilitar el servicio de gastroenterología y no tener el servicio de urología habilitado. Bueno, no se podría tampoco en el sentido de que entonces no podría prestar el servicio, pero la acreditación es del ente completo, o sea, de la institución completa. Si esa institución dijo que se va a acreditar, todos los servicios de esa institución tienen que trabajar por ese certificado. Entonces, es un conjunto de procesos, ya decíamos, es voluntario, es periódico. ¿Por qué? Porque así se acredite, cada 4 años se va a hacer nuevamente toda esta revisión, el ente acreditador, y puede quitarle la acreditación que había obtenido 4 años antes. Entonces, por eso es un proceso continuo, ¿cierto? Entonces, los requisitos de las entidades acreditadoras, como le decía, son organizaciones que están acreditadas por ISCUA mediante una certificación que ellos expiden, que tienen que tener mínimo 5 años de experiencia en acreditar instituciones en salud y tiene que registrarse en un registro especial de acreditadores que se llama REAS. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la acreditación? Pues son conceptos y métodos de mejoramiento continuo, o sea, la estrategia es el mejoramiento continuo que mira a la organización de manera integral, que centra la estrategia de mejoramiento en la búsqueda de unos resultados centrados en el cliente, que tiene un enfoque global a nivel internacional por ISCUA, que tiene una estandarización de procesos, inclusive con los procesos internacionales de calidad. Su filosofía es la atención centrada en el cliente. El sistema único de acreditación es una estrategia y una metodología de mejoramiento continuo para lograr la máxima calidad. Para poder acreditarse, la institución tiene que estar habilitada. Si no se habilita, no puede acreditarse. El prestador no debe estar sujeto a ninguna sanción, como mínimo el año anterior. Y el sistema único de acreditación debe estar articulado con el sistema obligatorio de garantía de calidad, o sea, con la habilitación, con el sistema de información de la calidad y con el sistema de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Ojo, muchos de ustedes cuando se realice el plan de mejoramiento me montan el PAMEC. El PAMEC es una cosa y el plan de mejoramiento para la acreditación es otra. Todo va indudablemente en mejoramiento continuo, pero el PAMEC es un plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad que tiene que ver con la Superintendencia Nacional, que lo implementa la Superintendencia, que le hace el seguimiento la Superintendencia. Este plan de mejoramiento tiene que ver con el proceso de acreditación, el seguimiento se lo hace el ente acreditador, que generalmente es ICONTEC, y no tiene que ver nada con el PAMEC. ¿Listo? Bueno. Las características, entonces, es operado por un ente acreditador único que lidera el ejercicio de una concesión del Estado. O sea, cuando el ente acreditador, digamos ICONTEC, ya está avalado para ser ente acreditador, es porque el Estado le ha dado esa autorización de hacer ese proceso, ¿cierto? Implementando políticas de calidad del país, está supervisado bajo el Ministerio de Salud y la Superintendencia. ¿Listo? Estando la acreditación ligada al sistema obligatorio de garantía de calidad, garantiza que estos procesos son únicos, son eficientes y transparentes. ¿Listo? Entonces, es un proceso que tiene que ser creíble, sólido y transparente, ¿cierto? Y Contec está autorizado y tiene la función de ser ente acreditador. Es la oportunidad para que las instituciones se vuelvan competitivas internacionalmente y genera competencia entre las mismas entidades acreditadas en el país con la finalidad exclusivamente de ofrecer el mejor de los servicios. ¿Qué beneficios trae la acreditación? Lógico que
el prestigio para el prestador. O sea, si una entidad está acreditada, lógicamente se dice que cumple entonces con los más altos niveles de calidad. Incrementa la posibilidad de que el paciente sea plenamente atendido con pleno cumplimiento de sus derechos. O sea, si está acreditada quiere decir que cumple todos los derechos y deberes del paciente y que por lo tanto el paciente allí se va a sentir pleno, se va a sentir satisfecho, se va a sentir muy bien atendido. Incrementa la efectividad clínica de los servicios, o sea, los vuelve que el servicio sea el que tiene que ser en el momento que es, con los tiempos que son. Entonces, se vuelven servicios completamente efectivos. Disminuye los riesgos porque, como le digo, hay un capítulo, hay un estándar dedicado exclusivamente a la seguridad del paciente y esto hace que se disminuyan los riesgos del paciente e incrementa la eficiencia clínica en lo referente a la adecuación y buena utilización de recursos. Incrementa la satisfacción del usuario en términos de sus percepciones y expectativas. Impacta la disminución de los costos, como le decía, genera tasas de retorno y la acreditación es una estrategia de mejoramiento continuo. ¿En qué consiste entonces este proceso de acreditación? Primero que todo, hay que seleccionar cuál va a ser la entidad acreditadora dentro de este registro, ¿cierto? Entonces, estas son entidades que desean acreditarse, puede ser IPS o EPS, y entonces dice, por ejemplo, listo, yo me voy a acreditar con el ICONTEC. Entonces empieza el proceso, levanta la mano y les dice, señores ICONTEC, yo me voy a acreditar y quiero que ustedes sean mi ente acreditador. Listo. Después lo primero que viene es esa toma de conciencia desde la gerencia hasta el aseador de qué es la acreditación y de a qué se están enfrentando, a una atención centrada en el usuario, humanizada, segura, con mejoramiento continuo. Entonces, después, ¿qué hace? Después nombra unos equipos autoevaluadores. Hay un equipo autoevaluador por cada uno de los grupos de estándares que hay, o sea que habrá un equipo autoevaluador de derechos del paciente, un equipo autoevaluador de acceso, de seguridad del paciente, de cada uno de los grupos, ¿cierto? Estos equipos hay una manera de conformarlos. Son equipos que deben estar conformados multidisciplinarios, o sea que no necesariamente en el equipo de seguridad del paciente solo están personas especializadas en seguridad del paciente, no, está el aseador, está el celador, está el médico, pero esto tiene unas reglas completamente importantes y tienen que cumplirse. Los equipos se reúnen y estos equipos tienen que escribir sus reglas, cada cuánto se van a reunir. 2 veces por semana. Y es tan importante estas reglas que si, por ejemplo, una persona del equipo falta a la reunión, no se puede hacer la reunión. Entonces, de allí el compromiso de cada una de las personas. Entonces, pertenezco al equipo autoevaluador de derechos del paciente y siempre, siempre tengo que ir a la reunión. ¿Listo? ¿Qué va a hacer ese equipo autoevaluador? Entonces, a la vez se están reuniendo y se están todos los equipos autoevaluadores de la institución y cada uno coge un grupo de estándares y va a evaluar esos estándares de ese grupo. ¿Qué va a hacer? Va a comparar los procesos de la institución con los procesos que se dice, los estándares que se dice en el Manual de Estándares de Acreditación IPS Ambulatoria y Hospitalaria versión 3.1. Entonces, mire, este pedacito es el que ustedes van a tener que documentar. Este pedacito es el que va a decir, entonces, ¿cómo es esa lista de chequeo? ¿Cómo yo pongo un ejemplo de un paciente trazador, desde que ingresa hasta que sale? Redacto lo que yo quiera de ese paciente, me invento lo que yo quiera y a ese proceso lo voy a evaluar comparándolo con los estándares del manual, pero no voy a coger todos los estándares, voy a coger estándares asistenciales en primer lugar y voy a coger unos 12 grupos de estándares nada más y de cada grupo voy a evaluar 1 o 2 estándares. ¿Listo? Y después viene la parte de la gestión del plan de mejoramiento, que entonces es lo que se va a hacer ahora después en nuestra tercera actividad de aprendizaje, que en la guía aparece un cuadrito en Excel donde va a ser el plan de mejoramiento
frente a estas oportunidades de mejoramiento que usted dijo que tenía aquí y cómo va a ir cumpliendo esos estándares. Existe entonces posteriormente, cuando esta institución ya formó esos equipos autoevaluadores, ya se autoevaluó, ya miró con qué cuenta y con qué no cuenta, ya priorizó cuáles son los estándares que va a impactar, ya hizo unos planes de mejoramiento, vuelve y se autoevalúa y considera que ya está lista para pedir la evaluación del ente acreditador, entonces va donde el ente acreditador a que le hagan una evaluación externa. Le presenta un informe de autoevaluación. El documento que ustedes van a hacer es un 1% de lo que tiene que hacer la empresa en su informe de autoevaluación, que en la próxima sesión se los voy a presentar también para que sepan, y programa y se pone de acuerdo con el ente acreditador que digamos sea Icontec para que vaya y le haga la evaluación externa y le dice, oiga, ¿cuándo me va a ir a visitar? Entonces ese ente le dice, yo voy a ir de tal periodo a tal periodo, porque eso revisa todos los procesos de la institución. Entonces no es una visita de un día, es una visita de meses. Entonces el ente acreditador le dice, yo lo voy a evaluar del 1 de febrero al 1 de julio, por decir algo, ¿cierto? Entonces, el ente va y usa diferentes metodologías para evaluar a ese paciente. ¿Qué metodologías? Una de esas metodologías y la más importante para ellos es la del paciente trazador. Por eso en su documento me tienen que poner un paciente trazador. Entonces, ese ente acreditador, o sea, Icontec, va y mira un paciente que esté hospitalizado, que cumpla las características que le digo y coge desde el principio y mira desde que el paciente ingresa hasta que el paciente donde vaya a ver si han cumplido con todos los estándares de acreditación. Hace fuera de su entrevistas tanto a los usuarios que estén ahí como a los funcionarios, hace reuniones con los equipos autoevaluadores, entonces utiliza diferentes metodologías y ¿qué hace? Hace una calificación. Hace una calificación tanto cualitativa como cuantitativa, que vamos a ver ahora. Cualitativa es precisamente lo que nosotros vamos a hacer en el documento, o sea, coger y escribir si esto fue una fortaleza o si esto fue una oportunidad de mejoramiento. ¿Listo? Eso es cualitativa. Y cuantitativa es evaluar ese proceso, ese estándar en 3 dimensiones que ahora vamos a ver y le pone una calificación de 1 a 5 a cada una de estas y eso le da un puntaje. De acuerdo a ese puntaje es que el ente acreditador sabe si sí se puede otorgar la acreditación por 4 años o si la acreditación está parcial y ese ente tiene que mejorar algunas cosas o si definitivamente no se acreditó. Pero si ese ente ya se acredita, esa acreditación se da por 4 años y después viene un seguimiento posterior donde nuevamente ese ente visita, o sea, la institución tiene que esos equipos continuar trabajando y continuar autoevaluándose porque a los 4 años vuelve este ente acreditador y revisa si está el cumplimiento de los estándares. Entonces, este sistema único de acreditación, el proceso tiene 2 partes muy importantes. La primera parte, que es la parte de la preparación para la aplicación a la acreditación. Entonces, primero viene la decisión de que yo me quiero acreditar. Después viene la autoevaluación de estándares. Vienen las acciones de mejoramiento continuo. Vuelve a autoevaluarse. Una vez ya considere la institución que ya está preparada para aplicar a la acreditación porque cumple con todos los estándares, mire, esa es la reevaluación, viene y toca la puerta del ente acreditador. Empieza la ruta crítica de acreditación, o sea, ya no es la preparación, sino ya está en la acreditación. Ese ente acreditador le dice cuándo va a ir a hacer la visita, ¿cierto? Aplica esa visita, evalúa a ese ente, la evaluación externa, decide esta acreditación y otorga la acreditación. ¿Listo?
Entonces, para la preparación, para la aplicación, entonces recuerden, la fase 1 es la preparación y planeación del proceso. Luego define metodológicamente cómo va a ser ese proceso. Luego recopila la información de acuerdo a todas las visitas, evidencias documentales, estadísticas. Luego hace juicios de calidad, o sea, hace la evaluación cualitativa y cuantitativa, esto lo hace el ente acreditador, después hace la redacción del informe final y después ya entonces viene la implementación y el mejoramiento continuo. Entonces, declaración de habilitación. Toda IPS que se quiera acreditar tiene que habilitarse. Decisión firme y sincera de mejorar. Analizar y estudiar cada uno de los estándares. Comparar esos estándares con el manual. Cada estándar, mire, esta es la calificación cuantitativa. Debe mirar cada estándar, su enfoque, su implementación y su resultado. Así queda el diagnóstico de los aspectos críticos de la institución. Prioriza sus aspectos críticos porque no los va a poder mejorar del todo en el primer día. Con base en esos aspectos hace las oportunidades de mejoramiento y posteriormente elabora el plan de mejoramiento. ¿Cuál es el papel de la gerencia? Es solamente el articular, es el motivar, ¿cierto? Hay que definir un líder individual o un equipo líder de la acreditación. Hay que elaborar un plan de acción. Cuando la institución ya define acreditarse, tiene que elaborar un plan de acción con la conformación de los equipos, sus roles y responsabilidades, de los equipos autoevaluadores por cada grupo de estándar. Tiene que hacer un plan de comunicación, un plan educativo y un tiempo de autoevaluación. Entonces, ¿qué tiene que contener ese plan de acción? ¿Cómo van a ser los equipos de trabajo? La planeación de los objetivos y actividades de esos equipos, la decisión del tiempo que va a durar la autoevaluación. O sea, ella puede decir, mire, voy a durar 1 año autoevaluándome, 2 años, 3 años. Tiene que desarrollar un plan de comunicación. ¿Cómo le va a informar a todo el mundo eso? Tiene que desarrollar cómo va a educar a todo el mundo para que participe en la acreditación. Tiene que establecer la fecha en la que le va a mandar ese informe de autoevaluación a ICONTEC o al ente acreditador que sea. Tiene que hablar con ese ente acreditador y proponer un horario de esa evaluación. Mire, entonces evalúeme de tal a tal fecha, sí, listo, no, déjeme para tal fecha. Negocia eso con el equipo autoevaluador. Lleva a cabo la celebración después de la evaluación, o sea, si fue certificada es obligatorio por norma que haga una gran celebración y una gran fiesta. Elabora planes posteriores a la evaluación para los equipos de trabajo. El plan de comunicación que tiene que tener, entonces, tiene que tener carteleras internas, publicaciones, correos electrónicos, videos, reuniones de almuerzos, carteleras de correos regresivos, para que los equipos, tanto el personal médico, los pacientes, las familias y toda la entidad sepa que esa entidad empezó un proceso de acreditación. Posteriormente, como les digo, hace los equipos de autoevaluación. ¿Cuáles son los equipos? Entonces hay 3 clases de equipos: los equipos de atención al cliente, estándares de autoevaluación, los equipos que van a mirar los estándares de apoyo y los equipos de liderazgo. Cada equipo tiene que tener sus roles y responsabilidades y conexiona con la organización como parte de un todo en forma integral. En la ruta crítica, ¿qué pasa? Como les decía, ya autoevaluados, la institución toma la decisión formal de acreditarse y solicita al ente acreditador la visita. Esto ya lo dijimos. La autoevaluación o evaluación interior alcanza el nivel de cumplimiento, cumple con los prerequisitos, se aprueba previa habilitación. Si el ciclo de preparación a la acreditación se hizo en forma correcta, la atención. Si esto se hace bien, aquí tiene que obtener la acreditación. Si no pasa la evaluación o si no la certifica, puede ocurrir que desee iniciar nuevamente el proceso, acciones de mejoramiento y volver a aplicarlo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la autoevaluación? Entonces, es que los equipos se examinan y comparan el quehacer diario con los estándares del manual. Tiene, como le he repetido, 2 propósitos. Una es la autoevaluación, que es la evaluación interna donde compara el estándar con lo que está haciendo en la organización, y la autoevaluación tiene el propósito de documentar todo y de presentarle todo al ente acreditador
informe de autoevaluación. Una vez ya se hace la evaluación externa, que ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la autoevaluación? Pues evaluar, mejorar los servicios de salud que se le prestan a los pacientes, realizar un diagnóstico de la institución frente a los estándares de calidad. Esto, mire, en otra redacción, esto es lo que ustedes tienen que escribir en ese documento que me van a presentar, ¿cierto? Preparar al prestador para la visita, base para el informe de autoevaluación, conocer las oportunidades de mejoramiento para poder impactarlas con un plan de mejoramiento, implementar planes de mejoramiento hasta lograr el cumplimiento de todos los estándares. Solo allí puede solicitarse la visita. Comparar los procesos de atención, verificar el nivel de cumplimiento, describir los resultados, calificación del estándar, identificación de fortalezas y oportunidades y desarrollar planes de mejoramiento. ¿Qué áreas son las que se van a evaluar? Se van a evaluar áreas como urgencias, hospitalización, cuidados intensivos, cirugía, laboratorio clínico, banco de sangre. Ojo, este laboratorio clínico está dentro de esa institución de tercer nivel. Entonces, en ese caso allí cumple con ese manual. Pero digamos, si usted va a acreditar solo un laboratorio clínico, no que esté metido allá dentro de la institución, sino que usted tenga un laboratorio clínico y lo quiere acreditar, tiene que aplicar un manual diferente a este. Lo mismo en banco de sangre, en imágenes diagnósticas, en sedes integradas de salud y en la parte de seguridad del paciente. ¿Cuáles son las características de la autoevaluación? Es otra de las cosas que dice ahí el documento. Es una evaluación interna, periódica, se basa en el perfil de la institución. Mire, todo esto está escrito allá y es lo que ustedes tienen que redactar en una forma diferente. ¿Cómo debe hacerse el análisis? Bueno, pues aquí les está enseñando. Entonces, en primer lugar, tiene que leer perfectamente el estándar para que entienda qué es lo que le van a pedir, ¿cierto? En segundo lugar, cuando están trabajando esos equipos allá de autoevaluación, tienen que preguntar si entendieron el estándar. Si una sola persona no entiende, tienen que volver a explicar y si no entiende, tiene que buscar ayuda con el equipo líder. Y si el equipo líder tampoco logra explicar qué es lo que están, qué es lo que busca en ese estándar, entonces tienen que tocar la puerta del ente acreditador que les ayude y les explique. Deben registrarse inmediatamente todas las fortalezas que el equipo considere que tiene. Posterior, es muy importante la redacción de la fortaleza. Tiene que estar destinada a una frase del estándar. Tiene que tener en cuenta la calificación de los estándares. Luego, entonces, tiene que mirar cómo soporta esa fortaleza. O sea, no puede decir, sí, yo cumplo con la política. Ah, bueno, pues presente la política, ¿cierto? Tiene que tener soporte. Entonces, todo tiene que estar documentado. Posteriormente, redacte las debilidades, que se van a llamar oportunidades de mejoramiento. Entonces, si no cumple frente a ese estándar, tiene que redactar una oportunidad de mejoramiento. Tiene que definir las acciones de mejoramiento para esas oportunidades de mejoramiento. Y por último, califique el estándar en consenso del equipo, para lo cual debe utilizar la escala de calificación que dice la guía de preparación para la acreditación en salud, que es otro documento que ustedes también deben revisar. Y si cumple con el puntaje, pues entonces lo certifican o no. Entonces, clase de equipos son equipos de atención al cliente, equipos de apoyo y equipos de liderazgo. Los momentos de la autoevaluación, entonces recuerden que son dos grandes momentos, la preparación y la ruta crítica. Ya en la preparación ya dijimos esta parte. De cada reunión de esos equipos de autoevaluación debe quedar un acta. En algunos casos es la organización la que define la forma de organizar estos textos, en otros es el equipo de autoevaluación. Las posibles formas de documentar el trabajo de estos equipos, entonces hay dos formas. Una, a través del documento que revisa las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento. Y otra, pues es la parte cuantitativa con la escala de calificaciones. La documentación debe ser clara, los procesos tienen que quedar identificados, por eso es importante que aprendan a colocar el nombre, el código del estándar. Yo les insisto mucho en el código del estándar porque es que tienen que colocarlo para que quede el estándar completamente identificado. No olvidar que en la acreditación lo importante es el resultado de la atención centrada en el cliente. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de un estándar? Pues no solamente con la documentación del proceso,
Se debe verificar que este proceso se haya desplegado, o sea, que todo el mundo lo conozca. Debe alcanzar los resultados esperados. De allí la importancia de la escala de calificación que revisa estas tres dimensiones: enfoque, implementación y resultado. Los indicadores de resultado presentados como evidencia deben mantenerse mínimo en niveles aceptables, ¿cierto? Mire, esta es la forma, esta es una de las formas de documentar la memoria institucional. Mire, aquí está el estándar, lo copian tal cual y aquí le dice cuáles son las fortalezas y cuál es una oportunidad de mejoramiento. Entonces, si ustedes leen esto, por ejemplo, aquí hay una oportunidad que dice que los pacientes de alto riesgo o aquellos que por su tipo de patología requerían cuidados posteriores al ingreso no se identifican en el momento de la admisión. Entonces, eso es una debilidad, por eso la colocan ahí. Pero mire que también tiene fortalezas. Entonces, ustedes en su documento, ¿qué van a hacer? Aquí van a colocar el estándar, el código, aquí le van a colocar fortalezas, si sí o no, le van a escribir qué fortaleza es, y igual le van a colocar oportunidad de mejoramiento, si sí o no, y qué es lo que no está cumpliendo, así como aquí está diciendo. Mire, las guías clínicas no contienen indicaciones para seguimiento después del ingreso o no se usan. Otro ejemplo, mire, entonces existe un proceso de planeación del recurso humano, entonces fortalezas y debilidades. Y las dimensiones del enfoque, el enfoque tiene varias variables: su sistematicidad, su amplitud, su proactividad, su ciclo de evaluación y mejoramiento y su impacto. Esto lo voy a ver en la próxima vez, ¿sí? Para que nos quede un poquito más claro, ¿cierto? Entonces, ya vimos la vez pasada el manual de acreditación, ¿cierto? No sé, mire, ustedes cuando hagan su documento de autoevaluación tienen que pensar en el caso del paciente que van a redactar, que es un paciente trazador, tienen que explicar cómo se llama el paciente, qué edad tiene y empezar, ¿cierto? Ustedes se imaginan que el paciente va pasando por todos estos pasos: cómo fue ese acceso, cómo fue ese ingreso, si le evaluaron la necesidad que tenía, si planearon una atención, qué tratamiento le hicieron, cómo evaluaron esa atención, cómo fue el proceso de salida. Ustedes se van imaginando el paso a paso de ese paciente y van redactando un caso de un paciente que vaya cumpliendo o no con estos pasos. ¿Listo? Posteriormente, entonces, esto es la guía práctica de preparación, ¿sí? Que también prometo que la próxima vez se las muestro, que es prácticamente lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y ya posteriormente, entonces, ustedes hacen la tabla. Vamos a volver entonces a mirar nuestro manual. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que presentarme como ese documento de autoevaluación? Mire, vuelvo y les digo, es este documento, es algo parecido a esto. Esto es un ejemplo. Le hacen una introducción donde escriben rápidamente qué es el sistema de acreditación, le escriben cuál es el objetivo de la autoevaluación, que ahí está. Si quieren, les envío las diapositivas para que ustedes queden soportados, las áreas a evaluar, las características. No copien y peguen, escriban las características que ustedes consideren de acuerdo a lo que han leído. Escriban los lineamientos que ustedes consideren, las estrategias y la lista de chequeo. Aquí yo les estoy dando nuevamente una orientación. Mire, yo escribí este paciente trazador, me lo inventé, ahí lo escribí. Y posterior a eso, entonces hacen esta tablita. Por favor, escriban el grupo de estándares el cual van a analizar. Entonces, en este caso, yo analicé derechos del paciente. Escriban el estándar, mire el código. Recuerden que el código es, primero, como son asistenciales, es AS.
DP significa el grupo, derechos del paciente. Entonces, si usted va a analizar estándares de derechos del paciente, pues ese estándar tiene que empezar ASDP. Y ahí hay 4 o 5 estándares, no recuerdo bien. Si es de seguridad del paciente, pues ya no se va a llamar ASDP, sino ASSP. Y también hay 1, 2, 3, 4. Entonces, escriben aquí si eso que ustedes comparado con lo que pasó en ese paciente se cumple o no se cumple, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, aquí en mi caso, escribí que a ese paciente, a esa paciente de esa hospitalización, la habían ingresado a un estudio de investigativo y ella no tenía ni idea. Entonces, por eso yo estoy diciendo aquí que este estándar, el ASDP2, no se cumple porque si ustedes leen allá en el manual y leen los criterios, hay una parte del criterio que dice que al paciente hay que informarle previamente de si quiere participar en caso de que haya un estudio investigativo. Entonces resulta que aquí eso no se cumplió, en mi caso, entonces por eso le pongo no cumple y aquí le escribo, no se informa al paciente que será ingresado al proyecto sobre ineficiencia de la inseminación artificial. ¿Listo? Por ejemplo, en mi caso, resulta que dice que tienen que tener el personal una institución en reinducción y prevención de infecciones. Entonces, en este de seguridad del paciente dice ese estándar, la organización tiene definido, implementado en operación el plan de prevención y control de infecciones. Si ustedes van al manual y buscan este ASSP4, encuentran una serie de criterios que dice ahí que hay que cumplirse. Yo en mi caso redacté, me inventé que la paciente se había sobreinfectado. ¿Por qué? Porque las enfermeras no sabían cómo era el protocolo del plan de infecciones. Entonces, por eso, de prevención de infecciones, por eso escribí aquí no, y el personal de la institución no tiene una reinducción sobre eso. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que presentarlo. Yo no les voy a pedir aquí que ustedes me cuantifiquen, solamente que me cualifiquen. ¿Listo? Bueno, la próxima vez terminamos la parte de las diapositivas más lo que nos toca que es plan de mejoramiento, para que de todas maneras sepan de la guía de presentación. Espero entonces, por favor, que haya sido clara. Vuelvo y les pregunto, ¿tienen alguna inquietud? ¿Les queda más claro todavía qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es la mejor estrategia para armar los equipos de autoevaluación, ya que al ser personal interno puede que omitan los vicios en los procesos por tenerlos integrados? A ver, la estrategia es, no se trata, digamos, por eso les digo, de que los equipos tengan que ser personas que participan siempre, las mismas que participan siempre, que los equipos tengan que ser solo de las directivas, no. Entonces, la mejor estrategia es que el gerente cree ese compromiso de todos los funcionarios, explicarles en ese plan de comunicación, explicarles en ese plan de educación de qué se trata, invitarlos a comprometerse y hasta cuando ya estén todos comprometidos en ese proceso, si se arman esos equipos de autoevaluación. Lo que se recomienda en la guía de preparación, que lo invito a que la lea Juan, es que precisamente tienen que ser equipos multidisciplinarios. O sea, no se trata de que tienen que ser médicos con médicos, enfermeras con enfermeras, no, que sean equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Y pues precisamente si están tan comprometidos, tienen que entender que aquí no se trata de tapar como gato las cosas que se están haciendo mal, no, este proceso eso se trata precisamente, esa autoevaluación se trata de destapar todos los vicios, como tú los llamas, o lo mal que se está haciendo, ¿para qué? Para poderlos mejorar, porque es que cuando venga el ente, él no nos va a tapar los vicios, ¿de acuerdo? Entonces, somos como un papá con un hijo, ¿de acuerdo?
Entonces, tú al hijo no le vas a tapar los vicios, tú al hijo te vas a sentar y le vas a decir, mira, estás haciendo esto mal, A, B, C, D. Y tienes que hacerlo bien porque cuando presentes el examen, el profesor va a dar cuenta que lo está haciendo mal. Entonces, no nos tenemos que engañar nosotros y es lo primero que tiene que saber el equipo autoevaluador. El proceso no está para que nosotros digamos que todo está perfecto y cuando venga el ente nos diga todo está mal. No, el proceso está para que nos autoevaluemos con conciencia y miremos qué está bien y qué está mal frente al estándar. Si está mal, corrijámoslo. Y cuando ya yo vea que está bien, entonces sí voy y toco al ente para que el ente venga y me autoevalúe. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te queda claro? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no siendo más, entonces doy por terminada esta sesión. Recuerden que estoy para servirle. Los invito a todos, por favor, a hacer su documento de autoevaluación, a participar yo, por ejemplo, les mandé hasta las respuestas del cuestionario, entonces no sé por qué no todos ya deberían de tener el cuestionario y lo deberían de tenerlo perfecto. Perdón, porque en el documento que les mandé están las respuestas. ¿Listo? Es con este documento pasa exactamente igual. Entonces, los invito a hacer las actividades antes del 9 de marzo. ¿Listo? Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión, que ya les digo cuándo es, les recuerdo cuándo es. Nuestra próxima sesión es el 4 de marzo y esa sí es la última. Listo, a la 1 de la tarde también. Bueno, pues que estén muy bien. Hasta luego.